metales preciosos y también, por supuesto, el dólar. Nos vamos de nuevo hasta la Bolsa de Madrid. Marta Iser, hola de nuevo, y también saluda a José Lizán. Muy buenas tardes de nuevo, Raquel. Bueno, como indicabas, hemos iniciado con descensos la sesión estadounidense. Sí que es cierto que el viejo continente está cayendo más en estos momentos, aunque hay que destacar que ha suavizado un poquito las pérdidas. El IBEX 35, lo estamos viendo ahora en todos los monitores que tenemos aquí en la Bolsa de Madrid, recorta un 3,47%, 8.147 puntos. Recordemos que lo teníamos por debajo de los 8.100, 8.070, 8.080, y de hecho temíamos que incluso pudiera bajar a casi los 8.000 enteros. Bueno, pues ahora mismo ya lo tenemos recuperando un poquito el terreno. Aún así, hay que decir que lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania, es decir, este pánico bursátil que ha desatado el conflicto geopolítico, ha dejado a un segundo plano totalmente algunas protagonistas empresariales que teníamos por parte de los resultados trimestrales que habían publicado. Es el caso de Telefónica o de Indra en España, es el caso en Estados Unidos de Moderna o Alibaba, gigante chino que cotiza en el Nasdaq. Vamos a centrar el tiro en lo que está ocurriendo hoy en las bolsas, en el sentimiento inversor pesimista que se está reflejando en estos momentos y sobre todo también en cuál puede ser la actuación de los bancos centrales. No lo tienen nada fácil. Acompaña José Lizán, gestor de Reto Magnum SICAV, con quien vamos a analizar toda esta situación en los próximos minutos. José, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estábamos comentando, ¿no?, algunos de los movimientos que estábamos viendo aquí a nuestras espaldas en algunas de las principales empresas, por ejemplo, del selectivo español. Enseguida iremos a eso, pero antes, una fotografía general de cómo estás viendo la sesión bursátil de hoy, tanto en el viejo continente como en Wall Street, que también se sumaba a las pérdidas que estamos viendo en Europa, algo menores, eso sí. En Europa se está reflejando más ese temor ante la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero cómo estás viendo ese pánico por parte de los inversores que se está trasladando a la renta variable, y luego hablaremos también de cómo estamos viendo la renta fija. Bueno, pues sí, la verdad que yo creo que ha sido un poco telegrafiado, ¿no? Creo que no ha sido tan virulento como otras ocasiones que abrimos con un cisne negro, ¿no?, y abres con un 10% abajo. Está cayendo fuerte, está cayendo duro, hay sectores más duros que otros, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que había muchas posiciones de cobertura, había muchos futuros vendidos, y yo creo que no ha pillado desprevenidos, ¿no? Yo creo que sí que lo que nos ha pillado desprevenidos es, yo creo que todo el mundo pensábamos que iba a quedarse en las dos regiones separatistas y que ahí iba a parar, ¿no?, la acción de Rusia, iba a tomarse un tiempo de negociaciones, de mediación, y lo que no esperábamos es el conflicto bélico, ¿no? Yo creo que eso ha sido un poco el detonante de la tormenta. ¿Qué consecuencias tiene? Pues lógicamente materias primas al alza y la presión inflacionista, y pone a los bancos centrales contra la espada y la pared. Si no controlas la inflación y la disparas, te puedes meter en un problema de credibilidad como autoridad monetaria, y podemos ir a un escenario en el que tus divisas sufran mucho, una pérdida de confianza y una pérdida de credibilidad, y que tu papel como autoridad monetaria pues quede en entredicho, ¿no? Y es muy arriesgado, sobre todo cuando venimos de no sé cuántos QE en Estados Unidos, no sé cuántos QE en el Banco Central Europeo, con lo cual tienes inundado del sistema de dinero. No has retirado a tiempo, has dejado correr la inflación algo más de la cuenta y te ha pillado una situación en la cual, si subes los tipos de interés, meterás a la economía en una recesión. Si no los subes, corres el riesgo de perder el control como autoridad monetaria y puedes generar un descontrol y una hiperinflación todavía más grande, ¿no?, como les ha pasado a muchos países de Latinoamérica o le ha pasado a Turquía recientemente, ¿no?, que al final esa lucha contra la inflación es importante, ¿no? Entonces vamos a tener a unos bancos centrales contra la espada y la pared en los próximos meses, con una labor importante y difícil de lidiar. Yo creo que aunque fuerce una recesión, se van a ver obligados a no perder la credibilidad y a tener que subir los tipos de interés para tratar de frenarla, aunque hoy los mercados de renta fija están haciendo todo lo contrario, ¿no? Hoy todo el mundo ya está pensando que no se van a subir los tipos, que se va a tener que postergar, que cómo van a meter en una recesión a la economía. Y bueno, yo creo que los bancos centrales, entre la balanza de una recesión o perder la credibilidad y el control como autoridad monetaria, creo que van a decantarse por el control de la inflación. Al menos ese es mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy tenemos consecuencias, caída de yields, bancos abajo, todo el tema energético, materias primas al alza. Bueno, ya veremos cómo se equilibra en los próximos meses, ¿no?, o en las próximas semanas.
Es decir, que en resumidas cuentas, a lo que no se van a arriesgar bajo ningún concepto los bancos centrales es a perder esa credibilidad, ¿no?, como organismo, como institución. Una de las cosas en las que se estaba apuntando ahora era al temor de que precisamente para controlar esas presiones inflacionistas la subida de tipos sea demasiado agresiva. ¿En qué tesitura podría poner esto a las bolsas si la subida realmente es tan agresiva? No sé hasta qué punto ahora mismo la renta variable está descontando lo suficiente ese escenario. Bueno, pues yo creo que ahora, como decimos, los yields de los bonos se han dado la vuelta, ¿no? Y el bono alemán, por ejemplo, estaba en 0,30 de yield, se ha ido a 0,13, 0,14, creo que ha marcado hoy de mínimos, o sea que ha habido una gran realización y una gran compra de bonos, ¿no?, pensando que los bancos centrales no van a poder subir tipos en un escenario como el que estamos, ¿no? Pero yo creo que si no lo hacen, ese problema de credibilidad lo van a tener, ¿no? Yo creo que sí, que la autoridad monetaria sí que va a hacer una alza de tipos, probablemente vaya haciéndolo gradual, escalonado, pero yo sí que creo que van a tener que tarde o temprano actuar. Ayer veíamos a Luis de Guindos, ya había tensión, ya había escalada geopolítica y el propio Guindos dijo que la inflación estaba siendo un problema y que lo de transitorio ya se ha quedado en el pasado, ¿no? Entonces yo creo que los bancos centrales sí que van a tener que mover ficha porque para mí, al menos desde mi punto de vista, es mucho más peligroso perder la credibilidad que entrar en una recesión, que al final una economía con los tipos al 1, con inflaciones como hay, si la economía no es capaz de soportar una subida de tipos moderada hasta el 1%, 1,5%, que sea un guiño al mercado de que estoy controlando haciendo eso, ¿en qué situación estamos, ¿no? Yo creo que la autoridad monetaria en la balanza creo que le va a pesar mucho más el ser creíble y el que no se pueda meter en un escenario de descontrol, de hiperinflación a largo plazo, que sería mucho más peligroso, ¿no? Aunque sí que es verdad que no nos olvidemos, llevamos una década que los bancos centrales lo que quieren es inflación, o sea y dejarla correr, pues la han dejado correr, ¿no? El problema yo creo es que no se esperaban tanta inflación tan de golpe y tan abrupta, ¿no?, como estamos teniendo, y ahí la fuerza de Putin en el momento actual, ¿no? Bueno, y de hecho estamos a la espera de las próximas reuniones de política monetaria, tanto de la FED como del Banco Central Europeo. Ahora van a ser en marzo, esa segunda reunión del año. La de la FED era esperada con cierta impaciencia, casi podríamos decir, por el hecho de ser la reunión en la que se espera ya esa primera subida de tipos de interés. Ahí iniciaría ese ciclo y, por supuesto, también en el caso del Banco Central Europeo va a ser muy importante lo que pueda decir Christine Lagarde sobre el cuadro macroeconómico, que es un apunte que hizo de forma muy incisiva y muy insistente en la primera reunión que tuvimos a principios de febrero. Y por otro lado también si se pronuncia todavía más y de forma más consistente sobre el impacto de esta crisis geopolítica que, por supuesto, presiona de lleno a la economía europea y además teniendo en cuenta la dependencia que tenemos nosotros en el gas ruso, ¿no? Entonces, bueno, son bastantes cuestiones, mensajes que vamos a analizar en esas próximas reuniones de política monetaria. Mencionabas dos sectores, bancos y también renovables, que además es muy llamativo el movimiento que estamos viendo hoy de ellos en el IBEX 35. Hoy las renovables están subiendo con fuerza. Por cierto, Indra también estaba impulsada más de un 10% en medio de los buenos resultados. Enseguida analizaremos brevemente esos resultados, pero haciendo mención a estos dos sectores, a bancos y a energías renovables. ¿Cómo los estás viendo en estos momentos? ¿Cómo interpretamos estos movimientos tan de bandazo, ¿no?, de aquí para allá que están dando uno y otro? Pues sí, son la otra cara de la moneda, ¿no? Hemos empezado el año del 1 de enero a las fechas actuales con renovables cayendo, todo el sectorial con el encarecimiento de los costes de producción que se ha visto, ¿no? La cadena logística se ha retrasado muchos proyectos, todos los pipelines de todos los grandes incumbentes se han retrasado entre 6 meses y 9 meses porque no llegan los materiales, se está haciendo unos costes más altos, ¿no? Al final un huerto solar no deja de ser cobre, acero y materias primas, con lo cual se está encareciendo, pero también los PPAs que se firman son más altos porque los precios del pool son mucho más altos, ¿no? Pero aún así había pesado más lo malo que lo bueno, ¿no? Y en un día se ha dado la vuelta, ¿no? Y al contrario, el sectorial bancario, el steepening de las curvas, la subida de yields, esa expectativa de subidas de tipos por los bancos centrales, pues ha hecho que sea uno de los sectores que de hecho ha subido contra mercado, ¿no? Y ya estaban todos los mercados corrigiendo el sectorial bancario y el IBEX 35, todos los bancos, pues con subidas del 20, 30%, incluso 50%, como el caso del Sabadell, ¿no? Y en un día, pues hemos dado un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Y 10% a los bancos,
10% para arriba las renovables. Es un movimiento lógico de corto plazo, pero yo creo que va a estar el movimiento de fondo, la clave está en los bancos centrales, ¿no? Yo creo que la reunión de marzo del FED va a ser muy determinante en qué pase con todas las curvas de tipos, con todos los bonos, y que eso va a determinar mucho qué sectores salen ganadores o no, ¿no? Yo creo que de aquí al mes de marzo vamos a tener volatilidad todavía y muy probablemente... Yo creo que esta caída era esperada por el mercado, como digo, había muchas coberturas y muy probablemente se aproveche para cerrar esas coberturas. Y luego veremos qué pasa con Taiwán, China, todo ese run que está viendo, si esto es un tema ya más geopolítico a dos bandas, con China y Rusia presionando a un Biden que le ven débil, o una vendetta de la época Trump, guerra comercial, ¿no? Pues parece un poco que en un momento de debilidad, con un presidente menos beligerante a nivel internacional. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ir hito a hito, paso a paso. El año desde luego se presenta apasionante y la volatilidad va a estar servida, ¿no? Sí, llevamos, la verdad, 2 años o 3 casi con unos inicios bastante duros, ¿no? En 2021 teníamos el asalto al Capitolio y este año estamos viniendo también con algunas emociones fuertes. Rápidamente, algunos resultados que tenemos sobre la mesa en España. Telefónica, Indra. En el caso de Telefónica estamos viendo sus títulos descender, a pesar de que lo que ha presentado la compañía a priori son buenos resultados. Reducción de la deuda a nivel anual, sí que es cierto que la trimestral aumenta. En el caso de Indra, además, hoy recuperando el terreno perdido de ayer al aumentar la SEPI su participación en un 28%, hoy desgrana unos resultados y además unas perspectivas optimistas que están siendo muy aplaudidas por el mercado. ¿Cómo estás viendo una y otra? Bueno, yo creo que buenos resultados de las dos, desde mi punto de vista. Yo creo que de Telefónica lo que nos tenemos que quedar es que la reestructuración está muy avanzada, que al final la compañía se ha desapalancado, lo han hecho de forma bastante eficiente. Es una compañía que ha conseguido, a pesar de ese desapalancamiento, volver a ser rentable, volver a generar flujo de caja, ser capaz de mantener la política de dividendos, amortizar la autocartera. Creo que el trabajo que están haciendo interno financieramente, aparte de que era necesario porque se lo exigía el mercado, lo han hecho de forma muy brillante y muy exitosa. Hay un factor que está pasando desapercibido bastante estos días y que es muy positivo para la bolsa española, que es que el real brasileño, en todo este entorno, Brasil es puro commodity y el real brasileño se está apreciando con mucha virulencia, de 6,30 ya va por 5,60, y eso es muy positivo para compañías como Telefónica, Santander, Mafre. Todos estos años llevamos oyendo gano un 8 en divisa local y cuando reporto -2 porque el tipo de cambio me machaca. Pues se han girado las tornas y eso no nos olvidemos que no pase desapercibido entre tanta turbulencia, porque eso para Telefónica es muy positivo y yo creo que vamos a tener grandes alegrías por la divisa de Brasil en los próximos trimestrales en todas las compañías con una fuerte exposición. Yo creo que de Telefónica me quedo con eso, con la fuerte reestructuración que está hecha, y yo creo que el sectorial está empezando a haber concentración a nivel europeo, el regulador está mucho menos negativo y se están permitiendo, estamos viendo el capital riesgo posicionarse dentro de todos los países para jugar ese rol de fusionar compañías, menor competencia, que es el problema que hay, ¿no? Guerras de precios, agresividad, mucha competitividad, y al final eso hace que los ingresos se mermen, y yo creo que ahí hay buenas noticias y creo que se está poniendo todo bastante de cara para Telefónica. Yo, después de estar bastante negativo mucho tiempo, ahora estamos positivos y creemos que se están dando muchos factores para que la acción pueda irse, no espero que vaya a 20 euros, pero sí que hacia los 5,5 euros y medio sea un objetivo realista. Y las cuentas de Indra, yo creo que es otro trimestral positivo, lleva 3 o 4 seguidos muy positivos. No nos olvidemos que tiene una gran parte de defensa y las compañías de defensa hoy salen beneficiadas. El gasto en armamento, por desgracia, en un entorno hostil va a ir en aumento. El otro día veíamos a Alemania subiendo su presupuesto en armamento. Todo este tipo de cosas, pues para el FCAS que lidera son positivos, o sea que todo el tema de compañías de este estilo, además haciendo un buen delivery, es positivo. Sí que es verdad que estamos con todo el tema de la SEPI, la ingeniería política, todo eso que la está mermando y es lo que la está dando, pero en paralelo está haciendo un delivery en resultados muy positivo, y normalmente los números suelen ganar a los run-runes políticos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Muy brevemente, en un minuto, José, ¿cómo está el comportamiento hoy del oro por un lado y del petróleo por otro? Bueno, yo creo que es lógico, ¿no? Las dos cosas son bastante lógicas. La cobertura, yo creo que ahora ha habido mucho ruido también con el Bitcoin oro, ¿no? Ha estado funcionando el Bitcoin mucho tiempo y todos los a favor del Bitcoin estaban diciendo que era el nuevo sustituto del oro y que el oro ya no servía para nada, y cuando han venido problemas de verdad, el oro es el que ha repuntado y el Bitcoin se ha ido abajo, ¿no? Y yo creo que ahí se ha demostrado una vez más pues que sigue siendo el activo refugio por excelencia, y que cuando hay miedo
de verdad, miedo monetario, no nos olvidemos, porque lo que está en riesgo es la pérdida de credibilidad de los bancos centrales y perder el control después de inyecciones monetarias masivas hacia una hiperinflación o una estagflación, ¿no? Y ahí el oro es cuando de verdad ha despertado de un gran letargo, ¿no? Llevaba año y medio, 2 años muy tocado y yo creo que ha actuado como activo refugio. Y el crudo, pues lógico, ¿no? Estamos en una crisis geopolítica del gas y el petróleo. Era evidente que el movimiento, si pasaba algo bélico, iba a pasar esto, ¿no? Ahora lo que hay que preguntarse es que el crudo va a estar en una banda alta. Yo creo que es seguro, porque hay un problema de oferta, o sea, hay un problema, 5 años diciendo que somos ESG, que queremos energías limpias, que nos queremos descarbonizar y nadie invirtiendo, y de repente la demanda sigue igual y aún no hemos hecho la sustitución. Entonces la demanda está muy fuerte, la oferta está restringida, eso te garantiza un petróleo en banda alta. Va a estar hasta 120, 110 con todas estas tensiones, difícil de saber, pero lo que está claro es que perder los 75-80 dólares va a ser muy complicado, desde luego. Perder los 75-80 dólares en el caso del petróleo, complicado. Vamos a ver por cuánto tiempo se mantiene, ¿no? en este nivel que estamos viendo ahora mismo del entorno de los 100 dólares el barril. José Lizán, GR Magnum SICAF, muchísimas gracias por estos minutos en Negocios Televisión. Raquel, te devuelvo la conexión a plató. Gracias, Marta. Enseguida volvemos a conectar contigo para ver cómo sigue la